Hermanos, Dios les bendiga. Estamos reunidos para este nuevo estudio, o continuar el estudio más bien, de El rastro de la sangre. Estamos leyendo este librito pequeño escrito por el pastor Carroll, y pues ya vamos algo avanzados. Entonces vamos a continuar con la lectura que corresponde a este estudio. Y vamos a orar primero, ¿ok? Bienvenidos cada uno. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Oramos que sea de bendición la lectura de este librito, Señor, El rastro de la sangre, que nos habla sobre los creyentes que guardaron la fe desde el inicio, Señor, desde la iglesia de Jerusalén, a través de los siglos hasta el tiempo presente. Te damos gracias por la historia, por lo que podemos conocer de ella y entender, Señor, cómo muchos creyentes fueron sacrificados para que nosotros pudiésemos tener ahora la libertad que tenemos en Jesucristo en la mayor parte del mundo. Te damos gracias por este tiempo. Oramos que sea de bendición, Señor, la lectura de este librito y los comentarios, si los hay también. A ti la gloria, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, hemos llegado hasta el siglo IX en el estudio pasado, ¿verdad? Y vamos a seguir ahora con el siglo X. Y este librito, ¿verdad? El rastro de la sangre del pastor Carroll sigue diciendo lo que a continuación les leo. Dice: es precisamente en ese siglo cuando tuvo lugar la separación entre las iglesias griega y romana. Pronto veremos a través de los siglos otras nuevas leyes y doctrinas, así como nuevas y encarnizadas persecuciones. Llamo de nuevo la atención para aquellos a quienes atrapó la mano de hierro de la persecución. Si, como parece aseverar la historia, perecieron 50 millones víctimas de las persecuciones durante los 1200 años de la edad del oscurantismo, entonces murieron a razón de 4 millones cada 100 años. Tal cifra casi sobrepasa los límites de lo concebible. Como ya se ha dicho, esa mano de hierro, chorreando de sangre de mártires, cayó implacable sobre los paulicianos, los arnoldistas, los enriqueños, los petrobrusianos, los albigenses, los valdenses y los anabautistas y otros. Desde luego, sobre algunos de estos se mostró esa mano mucho más dura. Pero pasaremos rápidamente por esta horrorosa parte de nuestra historia. Hemos llegado a otro periodo bastante largo de concilios ecuménicos, pero estos no fueron ni continuos ni consecutivos. Con el correr de los años hubo muchos concilios que no fueron ecuménicos, ni siquiera imperiales o de todo el imperio. Esos concilios fueron en gran parte cuerpos legislativos para anunciar o reformar alguna ley civil o religiosa. Pero ya asumiendo el poder para hacer o imponer leyes religiosas al pueblo de Dios, actuaban en abierta oposición al Nuevo Testamento. Recuérdese que tales actos fueron realizados por una iglesia sostenida por el Estado, la que vive en alianza con un gobierno pagano, con el resultado de que se ha paganizado más allá de lo que el gobierno se ha cristianizado. Cuando un pueblo desecha el Nuevo Testamento, que contiene todas las normas necesarias para dirigir la vida cristiana del individuo y de la iglesia, ese pueblo se ha suicidado, arrojándose a un abismo sin límites. Una ley errónea añadida a la Biblia muy pronto, sin que sea posible evitarlo, exigirá que se añada otra, luego otra, después otra, sin solución de continuidad.
Por eso fue que Cristo no dio a sus iglesias ni a sus predicadores poderes legislativos. Es más, es por eso que el Nuevo Testamento termina con estas significativas palabras: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19. El espacio limitado de este librito excluye la posibilidad de extendernos acerca de estos concilios o asambleas legislativas. Con todo, es necesario que digamos algunas cosas acerca de ellos. El primero de los concilios lateranenses u occidentales convocados por los papas fue convocado por Calixto II en el año 1123. Estuvieron presentes alrededor de 300 obispos. En esta asamblea se decretó el celibato de los sacerdotes católicos romanos. Desde luego no intentaremos exponer todo lo tratado en estas asambleas, ¿verdad? Ese es un comentario mío. Ese es uno de los decretos, ¿verdad?, que se hicieron más dañinos para el género humano, porque de allí empezó a surgir, ¿verdad?, toda la pederastía o pederastía, creo se dice, que pues hasta el siglo presente, hasta el tiempo presente, ¿verdad?, ha echado a perder a miles de vidas de personas, ¿verdad?, que siendo niños han sido abusados por estos sacerdotes católicos romanos que obligados, ¿verdad?, a no, o siendo privados de lo normal de casarse con una mujer, pues hayan su desvío, ¿verdad?, en los niños. Y cuántas desgracias ha traído asunto, ¿verdad?, de este decreto, ¿verdad?, que se hizo en 1123. Imagínense cuántos cientos y cientos de años y cuántos cientos y cientos de miles de gentes que han sido abusados a causa de este decreto de celibato de los sacerdotes. Sigo leyendo del librito El rastro de la sangre. Dice: después, en el año 1139, bajo el pontificado de Inocencio II, se convocó otro de estos concilios, especialmente para condenar a dos grupos de devotísimos cristianos, conocidos como petrobrusianos y arnoldistas. Alejandro III convocó todavía otro en el año 1179, 40 años después del anterior. En él fueron condenados lo que ellos llamaron los errores e impiedades de los valdenses y de los albigenses. 36 años exactamente después del último, se convocó a otro por el Papa Inocencio III. Este se celebró en el año 1215, siendo, según parece, el más concurrido de estos grandes concilios. Según la historia, en esta asamblea estuvieron presentes 412 obispos, 800 abades y priores, embajadores de la corte bizantina y un gran número de príncipes y nobles. Por lo mal combinado de esta asamblea, ya puede comprenderse que no fueron asuntos espirituales únicamente los que en ella se trataron. En aquel entonces se promulgó la nueva doctrina de la transubstanciación, que pretende convertir el pan y el vino de la cena del Señor
en el verdadero cuerpo y sangre de Cristo, después de que el sacerdote pronuncia las llamadas palabras sacramentales. Fue esta doctrina, entre otras, la que siglos más tarde sacudió a los adalides de la Reforma. Según ese dogma, todos los que participan de la comunión comen realmente el cuerpo de Cristo y beben su sangre. En esta asamblea parece que se originó un nuevo dogma, el de la confesión auricular, consistente en la obligación de confesar los pecados de uno al oído del sacerdote. Pero es probable que la más cruel y sanguinaria institución que registra la historia de la humanidad, impuesta jamás a un pueblo, sea la conocida como la Inquisición, así como otros tribunales destinados a averiguar y juzgar los casos de, entre comillas, herejía. El mundo está lleno de libros que condenan esa extrema crueldad. Sin embargo, esa institución se originó y perpetuó por gente que pretendía ser guiada por el Señor. Por lo que respecta a su barbarie, parece que no hay nada, absolutamente nada en toda la historia que la sobrepase. Tan bárbara ha sido que yo no me atrevería a describirla. Me limitaré, pues, a remitir a mis lectores a algunos de los numerosos libros que tratan de la Inquisición, a fin de que se enteren por sí mismos. Al final del librito viene una serie de libros, ¿verdad? De libritos o de recomendaciones que el autor, el señor Carroll, recomienda. Yo tengo, déjenme ver si tengo alguno aquí a mano. Bueno, aquí tengo este que se llama El libro de los mártires, de John Foxe. Es el más famoso, déjenme ver si se los... Ajá. El libro de los mártires, y el autor es John Foxe. Este es uno de los clásicos libros, ¿verdad? Sobre la Inquisición, sobre los mártires. Dice: una historia de las vidas, sufrimientos y muertes triunfantes de los cristianos primitivos y de los mártires protestantes. ¿Verdad? Tengo otro que se llama, este es más moderno, más de tiempo contemporáneo, se llama Locos por Jesús. A ver si puedo, ahí está, Locos por Jesús. Y de la voz de los mártires es Desert Talk, la voz de los mártires. Y esta es una compilación de historias, ¿verdad? De gente que ha dado su vida. Dice: dedicado a los que rehusaron negar a Jesús. Y luego dice: vuestra fe no ha sido en vano. Y trae historias de personas ya más recientes, no del siglo de la Inquisición, pero de más recientes, ¿verdad? Y hay otros libros, no tengo aquí ahorita algún otro, pero hay otros libros que hablan sobre este periodo tremendo del cual el pastor Carroll pues habla aquí en esta sección, ¿verdad? De su libro El rastro de la sangre. Ok, continúo leyéndoles del librito El rastro de la sangre. Dice: pero como si no fuese ya bastante con la anterior, esta asamblea o concilio decretó expresamente acabar con toda herejía. ¿Cuántas páginas luctuosas contienen la historia del mundo escrita a causa de esos horribles decretos? En el año 1229, 14 años justos después de esa terrible asamblea, tuvo lugar otra más. Esta parece que no fue ecuménica. Se la conoce como el Concilio de Tolosa.
Probablemente uno de los asuntos más vitales de toda la historia del catolicismo fue promulgado en esa reunión. En efecto, se decretó que la lectura de la Biblia, el libro de Dios, se prohibiese a todos los laicos, excepto a los sacerdotes o altos dignatarios de la Iglesia. ¡Qué decreto tan extraño! En vista de la clara enseñanza de la palabra divina que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Todavía se convocó a otro concilio que habría de reunirse en la ciudad de Lyon. Lo convocó el Papa Inocencio IV en el año 1245. El objeto por el cual fue convocado parece que fue principalmente para excomulgar al emperador Federico I de Alemania. La Iglesia Católica, la novia adúltera que aceptó casarse con el Estado en el año 313 en días de Constantino el Grande, se haya convertida ahora en cabeza de la casa y como tal dicta normas políticas a los gobiernos, a la vez que pone reyes y reinas o bien los depone a su voluntad. En el año 1274 fue convocado otro concilio con la mira de reunir de nuevo las dos ramas, griega y romana, de la gran Iglesia Católica, pero fracasa completamente en lograr ese propósito. Y aquí da fin el segundo periodo de este librito, ¿verdad? Y vamos a entrar a continuación al tercer periodo. Déjenme buscar aquí nada más porque déjenme buscar donde lo tengo. Para el archivo, ¿verdad? Del tercer, perdón, del siguiente periodo, del cuarto periodo, creo es. Tercer periodo. Entonces vamos a dar inicio ahora, ¿verdad? Concluimos el segundo periodo e iniciamos el tercer periodo, que va desde el año 1400 después de Cristo al 1600 después de Cristo, 1400 a 1600. Escribe el señor Carroll en El rastro de la sangre: los 3 siglos, 15, 16 y 17, figuran entre los más memorables de la historia de la humanidad y muy especialmente de la historia del cristianismo. Dentro de la Iglesia Católica, tanto en la rama latina como en la griega, hubo una continua revolución cuyo objeto era el de lograr una reforma. Este despertar de la conciencia religiosa, después de haber dormido por tanto tiempo, y el anhelo de una genuina reforma, comenzó en realidad en el siglo XIII, y hasta es posible que comenzase un poco antes. La historia parece realmente insinuarlo así. Retrocedamos un poco. La Iglesia Católica, con sus innumerables desviaciones de las enseñanzas del Nuevo Testamento, sus muchas extrañas y crueles leyes, su estado moral desesperadamente bajo, así como sus manos y ropas atestadas con la sangre de millones de mártires, se había vuelto odiosa y sumamente repulsiva aún para muchos de sus mismos adherentes, los cuales eran mucho mejores que su propio sistema de leyes, doctrinas y prácticas. Varios de los mejores y más valientes y espirituales sacerdotes y dirigentes procuraron uno tras otro con el mayor ardor reformar las leyes y doctrinas más objetables y retornar hasta donde fuese posible a las sencillas enseñanzas del Nuevo Testamento. Daremos de ello algunos ejemplos notables.
Fíjense, entre tanto, no solo en los lugares donde se produjeron los primeros chispazos anunciadores de la Reforma y cuánto distaron unos de otros, sino también en los guías de ese movimiento. Todos esos guías eran o habían sido sacerdotes o respetados católicos. Es que todavía subsistía algo de bueno en medio de tanto mal. Es probable, sin embargo, que por ese tiempo no quedase limpia ni una sola doctrina neotestamentaria. Esto es, que retuviese su pureza original. Fijémonos ahora en algunos de los reformadores y en los lugares donde trabajaron. Conviene tener presente, sin embargo, que por espacio de muchos siglos antes de este gran periodo reformista, hubo una crecida cantidad de personas notables que se rebelaron contra los horribles extremismos de los católicos y que procuraron sinceramente mantenerse leales a las enseñanzas de la Biblia. Pero todo lo que estos dejaron tras sí fue un reguero de sangre. Vamos ahora a dedicar unos momentos al estudio de ese notable periodo de la Reforma. Entre el año 1320 y 1384, hubo en Inglaterra un hombre que atrajo la atención del mundo entero. Se llamaba Juan Wycliffe. Este fue el primero de los valientes que tuvieron el valor de emprender una verdadera reforma dentro de la Iglesia Católica. En la historia se le alude muchas veces con el nombre de Lucero del Alba de la Reforma o Lucero de la Mañana de la Reforma. Se caracterizaba por una vida fervorosa y útil. Fue tal su vida que se requerirían varios tomos para escribir su historia. De allí que fuese odiado y temido a la vez por los jerarcas católicos, quienes hicieron cuanto pudieron por atraparlo y acabar con él. Pero felizmente no lograron su siniestro propósito, sino que Juan Wycliffe murió de parálisis. Pero el odio que los católicos le tenían era tan profundo que años más tarde desenterraron sus huesos, los quemaron y arrojaron sus cenizas al agua. Siguiendo más o menos de cerca las huellas de Wycliffe, apareció en escena Juan Hus, 1373 a 1415, ilustre hijo de la lejana Bohemia. La brillante luz del lucero de la mañana, o lucero del alba, de Inglaterra, había penetrado en su alma y respondió alegremente a ella. Fue la suya una vida esforzada y memorable, pero lamentablemente corta. Hus, lejos de excitar la cuerda sensible de sus correligionarios católicos, excitó el miedo, el odio y la oposición, a resultas de lo cual fue quemado en la hoguera pública cual mártir de su propio pueblo, no obstante buscar el bien de éste. Cierto que amaba a su Señor, pero también lo es que amaba a su pueblo. Sin embargo, él fue uno de entre los muchos millones que hubieron de morir de la misma manera. A continuación de Juan Hus de Bohemia, aparece en escena un portentoso hijo de Italia, el soberanamente elocuente Savonarola, 1452 a 1498. Nacido 37 años después que Juan Hus hubo sido quemado. Savonarola, a semejanza de Hus, aunque era católico devoto, descubrió que los gobernantes de su patria, Italia, lo mismo que los de Bohemia, eran contrarios a la Reforma. Pero con su poderosa elocuencia consiguió despertar algunas conciencias y atraerse considerable número de partidarios. Pero una verdadera reforma de la jerarquía significaba la ruina absoluta de las altas esferas de la Iglesia. Y Savonarola, así como Hus,
hubo de morir quemado en la hoguera pública. Es posible que Savonarola haya aventajado sobremanera a los hombres más elocuentes de aquel período, pero a pesar de su elocuencia, como atacaba a una poderosa organización y como la existencia de esa institución exigía que se opusiese a la reforma, Savonarola hubo de morir. Desde luego, al dar los nombres de los reformadores de este periodo, es necesario que se excluyan algunos, y así solo menciono aquellos a quienes se refiere la historia con más frecuencia. A continuación del pico de oro italiano, que era Savonarola, surgió el suizo Ulrico Zwinglio, nacido antes de que Savonarola muriese. Zwinglio floreció entre los años de 1484 y 1531. La idea de reforma se propaga ahora por todas partes. Los incendios que esta idea origina se producen al presente con más rapidez que nunca y se extienden con gran celeridad, de tal manera que resulta difícil extinguirlos, como que aún no había sido sofocado, sino en parte el fuego provocado por Zwinglio, cuando otro más voraz que todos los restantes estalló en Alemania. Zwinglio murió en el campo de batalla. Enseguida, este es comentario mío, vamos a hablar sobre Martín Lutero, que es el que sigue, ¿verdad? El que discute aquí el señor Carroll en su librito El rastro de la sangre. Voy a leer un poquito de Martín Lutero, lo que él dice, y vamos a terminar este estudio hasta allí y continuar el siguiente estudio un poco más sobre la reforma, ¿verdad?, con Martín Lutero. Dice el señor Carroll en su libro El rastro de la sangre: Martín Lutero, acaso el más notable de todos los reformadores de los siglos XV y XVI, floreció entre los años de 1483 y 1546. Como puede verse por estas fechas, Lutero fue realmente contemporáneo de Zwinglio, como que nació un año antes que éste y murió 15 años después. Es probable, sin embargo, que sus grandes predecesores le hayan facilitado el cumplimiento de su misión, y ello en una medida mucho mayor que la señalada por la historia. Es más, mediante la dura experiencia de aquellos, y luego más tarde en forma más acabada mediante la suya propia, comprendió que una reforma en regla dentro de la Iglesia romana sería completamente imposible, ya que se hubieran necesitado demasiados expedientes. El empleo de uno exigiría otro, y este otro, y así sucesivamente hasta lo infinito. De consiguiente, después de librar grandes batallas con los grandes jerarcas del catolicismo, Lutero, auxiliado por Melanchthon y otros alemanes prominentes, fundó en el año 1530, más o menos, una institución cristiana enteramente nueva, conocida actualmente como la Iglesia Luterana, la que pronto se convirtió en la Iglesia de Alemania. Bien, hermanos, hasta allí vamos a concluir con este primer estudio, bueno, esta parte de este día. Estamos viendo los reformadores, y tengo algo que decir un poco sobre Martín Lutero, ¿verdad? Entonces, al inicio del siguiente estudio vamos a hablar un poquito, que ya lo dije cuando estudiamos historia del cristianismo, pero no tan profundo como en esa vez. Voy a hablar algo sobre Martín Lutero, como un comentario a lo que el pastor Carroll aquí en su libro El rastro de la sangre, ¿verdad?, dice de Martín Lutero en una forma muy breve. Bien, hermanos, hasta ahí vamos a dejar el estudio. Lo estoy haciendo un poquito más breve, de una media hora, para que pues no tenga
no tenga problemas, ¿verdad?, en la información que le estoy dando, y pues pueda ser más digerible para cada uno. Ojalá les interese, ¿verdad? Y también, como les recomiendo cada vez, busquen libros que les ayuden a comprender más la historia del cristianismo, y también los libros estos que les mencioné, ¿verdad?, y les enseñé, el libro de los mártires especialmente, y quizá el otro también, pero especialmente si van a comprar uno de los dos sería el libro de los mártires. Y yo creo que ya está, porque es un libro clásico, ¿verdad?, del cristianismo, y ya con muchas publicaciones. El libro de los mártires yo creo lo puede conseguir en línea, gratis, ¿verdad?, un PDF. Entonces búsquelo por internet y creo que lo puede bajar. Claro que si le gusta tener el libro en sí, ¿verdad?, y subrayarlo y ponerle notas y leerlo ahí, pues es mucho mejor. Entonces, hermanos, hasta ahí vamos a dejar el estudio e iniciamos con un comentario sobre Martín Lutero, y procedemos adelante con la lectura del librito El rastro de la sangre, ¿ok?, para el siguiente estudio. Dios me los bendiga, que estén bien.